Bueno, hermano, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí. Y mientras estaba sentado allí, pensaba, no hay más expositores luego, ¿verdad? Ya va a llover, así que podemos quedarnos aquí un buen. No, gracias al Señor por la oportunidad, Pastor Carlos, siempre por sus gentiles palabras que expresan más de lo que realmente soy. Su esposa Lili, gracias a todo el liderazgo de la iglesia Bautista, no, Iglesia Bíblica, Ciudad de Gracia. Bautista, ¿verdad? Ciudad de Gracia. En este caso al pastor Otto Rogers y mi esposa Noemí, Elizabeth, que estamos juntos en este viaje. De verdad, hermanos, gracias por esta oportunidad. Y yo quisiera, antes de entrar formalmente a lo que vamos a estar haciendo, hacer lo que, no sé si lo digo bien en inglés, un disclaimer. O sea, vamos a hacer una especie de salvedad importante. En el caso de nuestra iglesia, donde el pastor Otto es nuestro pastor, allá trabaja Lewis, quien es que trabaja en las células. Y yo estoy aquí en una manera representando todo ese esfuerzo. Incluso lo que vamos a estar hablando es el resultado del estudio que damos los miércoles allá en la iglesia. Un estudio que en el año 2013, pastor, creo que fue el pastor lo publicó, de una iglesia viva. Y ahí dentro de ese estudio hay un capítulo, no, hay varios capítulos que tratan acerca de las células. Es decir, que dentro de las enseñanzas de la iglesia, hay permanentemente estamos hablando del tema celular. Y dicho sea de paso, por la gracia del Señor, todos en el cuerpo pastoral y el liderazgo estamos involucrados en célula de manera que podemos por experiencia propia compartir estas enseñanzas. Así que vamos a orar al Señor, que el Señor pueda ayudarnos en esta tarde. Padre, te damos gracias a ti, Señor, conforme a tu gracia, Señor. Gracias, Señor, gracias porque este espacio de coinonía, este espacio de unidad que tú has traído a este lugar, vemos, Señor, señales muy claras de cómo tu mano ha respaldado la labor hasta ahora. Y nuestra oración es, nuestra petición a ti, Señor, es que esto podamos todos ver los frutos y disfrutarlo juntos, Señor, para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por lo que en Cristo hemos aprendido esta mañana, acerca del liderazgo, acerca de la adoración y ahora por este tema celular. En el nombre de Jesús. Amén. Esto es más un tema práctico de alguna instrucción que debería darse en un taller donde hablemos de células y podamos entonces hablar de cómo implementarlo. Dicho sea de paso, qué bueno es que pueden como iglesia ahora en esta etapa estar hablando del tema, porque pueden ir creando las bases para poder hacer los grupos iniciales y nacer, digámoslo así, como una iglesia que tiene células. Sin embargo, yo pienso que parte importante de lo que nosotros vamos a estar hablando no es solamente la implementación, porque eso ameritaría una segunda parte y lo voy a dejar en una segunda parte para venir con el pastor cuando ustedes lo inviten a él. Entonces, ya me pegué, pastor, que usted quería. Estoy aprovechando mi minuto. Entonces, pero sí, lo que vamos a hacer es como a ver la parte de atrás, la motivación, un poco de lo que es las células y dejarle esa espinita a ustedes para que el tema se siga trabajando. Si en algún punto de lo que vamos a estar diciendo hay algo interesante, algo que les edifica, es muy seguro que no sea mío. Este material es estoy usando material del pastor Freddy Noble, que lo conoce pastor Carlos y Liliana, y también estoy usando materiales del pastor Otto. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Yo quiero empezar hablando un poco acerca de qué hacemos nosotros. Voy a empezar de manera individual para ir extendándolo a una forma más colectiva. Algunos teólogos dicen o usan un término que se conoce como el ya todavía no. Hay personas que vienen a Cristo, se convierten y son cristianas y entienden que la vida cristiana no tiene más, no hay más nada que hacer. Y muchas veces en la predicación del evangelio y cómo presentamos el evangelio, le damos a entender a las personas que la conversión es el final. O sea, que el momento en el que conoce a Cristo era todo lo que nosotros queríamos que esa persona hiciera. Es decir,
Pastor Carlos y Liliana, que están muy involucrados en las misiones, pueden dar testimonio de eso. Es decir, cómo nosotros a veces entendemos, ya me gané un alma para Cristo, pero ¿y ahora? O sea, ya hemos alcanzado una nación, hemos alcanzado una familia, hemos alcanzado una comunidad. Pero ¿y ahora? Y cuando nosotros vamos a la Gran Comisión, Mateo 28, nosotros observamos que la Gran Comisión no solamente incluye el evangelismo, las misiones y la predicación, sino que incluye ¿el qué? El discipulado. Entonces, el discipulado es la tapa, es el propósito aquí en esta vida donde debemos llevar a la persona que ha conocido a Cristo. Entonces, ese término de ya, ok, soy cristiano, ¿y ahora? Bueno, nosotros estamos esperando la redención de Cristo. Nosotros estamos esperando la venida de Cristo. Nosotros estamos esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero mientras eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Porque ya, o sea, de manera posicional, usted es cristiano. Eso ahí va un amén. Yo me salí porque pensaba que iba un amén, pero está bien. Usted es cristiano, yo también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el sentido particular, nosotros necesitamos tener la visión de Dios para lo que Dios nos ha llamado a hacer. En el sentido global corporativo de la iglesia están las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, entre paréntesis, cuando usted se convirtió, como decimos popularmente, a aquel que nos llamó por medio de sus su maravillosa, gloria y excelencia. En la Reina Valera se dice, todas las cosas que proceden de la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Pedro está diciendo que mientras aguardamos la esperanza gloriosa de Cristo, hay cosas que tenemos que hacer. Y uno de los mitos y de las formas más, diría yo, terribles que hemos comunicado el Evangelio a lo largo de la historia es que muchas personas entienden, yo me hago evangélico o cristiano y es como que ya yo he dejado de ser una persona responsable, una persona que tengo trabajo, una persona que tengo compromiso, como si esto fuera una especie de vacaciones espirituales. No, no tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario, quiero empezar señalando eso. Pedro dice, todas las cosas que necesitamos para tener una vida de rectitud, Cristo nos la da cuando llegamos a conocerte. De tal forma que tanto dentro, como hablaba Rogers, como fuera de la iglesia, nosotros tenemos cosas que hacer, ya sea de manera particular o ya sea como una iglesia en Cristo. Una de esas cosas que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Y una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia es discipular a esos perdidos. Y parte de ese proceso de discipulado son los grupos pequeños. Y ahora sí, yo quisiera que nosotros vayamos a Hechos capítulo 2. El concepto de células o grupos celulares tiene su génesis y su sustento en una palabra bíblica que se llama koinonía o comunión. Es decir, nosotros, y una gran bendición que uno tiene cuando uno puede ir a otro lugar, ya sea dentro de su país o fuera de él, es precisamente valorar esa comunión. Hermanos, que por primera vez estamos conociendo y parece como si nos conociéramos hace de toda la vida. ¿Cómo es eso posible? O sea, esto no es una unión de partidos políticos o de clubes sociales, esto es una unión que va más allá, porque la unión que estamos expresando es espiritual, es un don de Dios. Dios es que promueve esto, no hay temor en esto. Y cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, nosotros tenemos allí la base, si pudiéramos decirlo de una manera, donde podemos extraer los principios básicos de lo que es una célula. Y leemos la palabra de Dios de Hechos 2, capítulo 41 al 47. Y dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor
a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios bendiga su palabra. Entonces nosotros no estamos promocionando un grupo político, no estamos promocionando un grupo social, no estamos promocionando un equipo deportivo, estamos promocionando dentro de la iglesia la expansión de la comunión. Y esa comunión inicia con nuestra comunión con Dios. Y uno de los aspectos que uno puede encontrar y que precisamente compartimos en la iglesia usando este estudio que les hice referencia, es que una falta o una ausencia de la comunión verdadera con Dios va a limitar tu comunión con los hermanos. Y esto es muy sencillo. Cuando tu relación con Dios está mal, tu relación con la iglesia está mal. Y es verdad, como decía Roger, tú puedes con el tiempo tratar de ocultar esas faltas, pero hermanos, no vas a poder hacerlo por siempre. Pues como dice el Señor en el libro de Números, vuestro pecado nos alcanzará. En algún momento, alguna falla, algún tropiezo va a evidenciar que tu relación con Dios, tu coinonía con Dios está mal. Y lo que nosotros necesitamos es entonces revalidar, fortalecer esa coinonía para que cuando yo llegue el domingo, o llegue el miércoles, o llegue el día de la célula, yo pueda decir, me siento en familia. En el sentido puramente práctico, uno lo vive eso. A veces uno está atravesando por un momento de dificultad y tú llegas a la iglesia, te sientes como, no excluido para nada, pero te sientes como, ay, no estoy en conexión, no estoy conectado con la Grey, porque no es un asunto social, es un asunto espiritual. Existen muchas formas en las que la comunión se puede observar. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice que la relación de la vida de la iglesia es como una familia, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero eso también dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de qué? De la familia de Dios. En pocas palabras, lo que Pablo está expresando en ambos textos es que la familia más inmediata tuya es la familia de la fe. Las personas que están más preocupadas por ti es un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Versículo 10 del capítulo 6 de Gálatas. Que las personas que tienen interés de cuidarte de manera sincera son tus hermanos de la iglesia. Y eso esperamos. Y hay una expresión que el pastor usa muchas veces. Cuando yo estoy con mis hermanos, yo estoy desarmado. O sea, estar entre familia significa que ellos se preocupan por nosotros. Y ese sentido, según lo que dice Gálatas capítulo 6, del cuidado que nos tenemos unos por los otros, es una señal distintiva de la iglesia de Cristo. Porque el mismo apóstol Pablo dice, y hablándonos de esa comunión, que cuando un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Todo el mundo se duele. Pero cuando un miembro del cuerpo está gozoso y feliz, ¿qué pasa con el resto? También lo está, porque estamos unidos en una coyuntura única que es nuestro Señor Jesucristo. De manera que la iglesia, como familia, provee cuidado y atención a sus hermanos. Número 2, también lo dice Efesios capítulo 2, versículo 19, nos da un sentido de pertenencia y comunidad y comunión que no tenemos. Hermanos, si esto es sumamente revelador. ¿Por qué? Porque hoy vivimos tiempos peligrosos en relación a la individualidad y a la soledad. La firma encuestadora Gallup hizo una encuesta hace algunos años donde en 142 países fue con una sola pregunta. No es este tipo de encuestas grandes con 25, no, una sola pregunta. Una sola. Y la pregunta era la siguiente: ¿cuán solo te sientes? Está en su página. Y los resultados son abrumadores. Y los quiero leer de manera textual. Esta encuesta reveló
que el 27% de los jóvenes entre 19 y 29 años declararon que se sienten solos, aun cuando la mayoría de ellos vive con sus padres. Los índices más bajos de soledad entre ese grupo fueron las personas adultas mayores de entre 65 en adelante. Pero vamos a enfocarnos. Desde los años 19 a 29 años, más del 27% dijo sentirse bastantemente solo. Y uno busca teorías y soluciones a la gran crisis y a la epidemia que hay de personas, por ejemplo, suicidándose o quitándose la vida en diversas formas. Y uno de los aspectos que la iglesia tiene que cuidar, amar y ser celosa es de la comunión entre los hermanos. Quiero tomar a lo que Roger decía. Hay personas aquí con caras muy felices, pero no sabemos la condición de su corazón. Porque aprendemos a ocultar lo que nos duele, porque muchas veces no queremos convertirnos en víctimas. Pero hermanos, todos estamos aquí enfermos y necesitamos del evangelio, de la gracia, de la comunión, de la compañía de los hermanos. O sea, el poder ser transparentes nos ayuda a nosotros a evitar males mayores. De manera que la comunión con Dios es primordial porque es la fuente. Es donde yo puedo proveer comunión. Es de donde yo puedo dar amor. Es de donde yo puedo proveer unidad al cuerpo de Cristo. Tú podrías decir, yo soy una persona muy alegre, extrovertida. Soy una persona que irradio gozo y alegría. Gloria al Señor. Pero eso es una batería que se agota. El único gozo permanente es el del Señor, nuestro Dios. Nosotros no podemos esperar decir, yo siempre tengo para dar. No, eso es orgullo. Todo lo que tenemos para dar procede de donde decía Pedro, de Cristo Jesús. Él es la fuente inagotable. Por eso antes de adentrarnos en lo que es una célula de manera práctica, tenemos que entender que las células lo que promueven son comunión. La comunión, la unidad. Y hay algunos señalamientos que para mí son importantes, que lo encontramos en el libro que nuestro pastor escribió. Y son las siguientes. Es como algunos aspectos que pueden confundirse. Hermanos, comunión no es cooperación. O sea, una cosa no necesariamente es la otra. En pocas palabras, muchas veces entendemos que comunión es que estamos cooperando en algo. Para esta actividad se cooperó. Hermanos y hermanas de diferentes iglesias o de la iglesia madre cooperaron. Eso está bien. Pero la cooperación es limitada. ¿Por qué? Porque la cooperación puede ser, terminó la actividad, ya cooperamos. No, la comunión no tiene una fecha de caducidad. La comunión permanece a pesar de haber terminado lo que hemos hecho. Sigue adelante porque pertenece a Cristo y Él nos lo ha dado a nosotros. La iglesia, sigo citando, no es una organización en funciones como un gobierno necesariamente. No es tampoco como un club social donde tú llegas por tus méritos y capacidades. Ni tampoco es un equipo deportivo donde tú te añades porque tienes habilidades en ciertas áreas. No, hemos llegado a formar parte de esta familia porque todos nosotros hemos alcanzado a Cristo. Cristo nos ha alcanzado por su evangelio. Es la única razón. Nosotros necesitamos entender eso para poder llegar aquí totalmente abiertos y descubiertos a lo que el Señor no tiene. De manera que la comunión no es cooperación. Número 2, la comunión es amor, pero del sincero, del verdadero, de la fuente real. Las deficiencias en nuestras relaciones interpersonales normalmente tienen sus raíces en una deficiencia de nuestra relación con Dios, o mejor dicho, de otra manera, en una falta de amor real por el Señor. Yo no te amo por lo que me puedas dar. Yo debo amarte por lo que tú eres en Cristo. Y nuestro amor debe ser tal que exprese una unidad. En otras palabras, Dios es quien nos capacita para amar a quien muchas veces no queremos amar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el ejemplo perfecto de que Dios nos amó aún sin nosotros merecer su amor. Déjeme decirle, quizás, bueno, quizás no. Ustedes no conocen nuestras vidas, ni la mía, ni la de Roger, ni la del pastor, pero déjenme decirle la verdad. Cada uno de nosotros sabe cuán grande ha sido el amor de Dios porque sabe cuán malo es realmente. Sí, Señor, yo no sé por qué. Yo no sé por qué me amaste. Bueno, al final termina
siendo una gracia y misericordia del Señor. Porque no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria, como se ha dicho aquí repetidas ocasiones. Entonces, si la comunión inicia con la comunión con Dios, ¿cómo traspasamos eso a la iglesia? Bueno, mientras más cerca estés de Dios, te aseguro que más real será tu cercanía con los hermanos de la fe. Será honesta y sincera. Y hay algo que yo he aprendido en nuestra iglesia, y es el hecho de que esto debe ser intencional. Es decir, esto no se da por default, esto tiene que ser intencional. ¿Qué yo estoy haciendo para procurar que mi comunión como hermanos esté siendo vigente? Hay conversaciones, como decía el pastor Otto, que son difíciles, hay encuentros que son difíciles, pero hermanos, las conversaciones difíciles, los encuentros difíciles, las palabras difíciles nos llevan a una relación honesta y sincera delante del Señor. Entonces, esto es comunión. Ahora bien, pasamos de la comunión con Dios a la comunión con los creyentes. ¿Dónde encontramos eso? En el texto que leímos. Y ahí, entonces, vamos a ver los detalles de lo que es una célula. Cuando vamos al concepto de célula, no es algo que aparece en la Biblia, pero sí se usa bajo el concepto del término de un grupo pequeño, de algo íntimo. ¿A quién vemos en el Nuevo Testamento con eso? A nuestro Señor Jesucristo. Escogió a 12, a 12 personas, un grupo íntimo, y con ellos trabajó por 3 años. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Jetro visita a Moisés, ¿recuerdan? Y Moisés estaba hasta aquí de trabajo. Y Jetro le dice, es que lo estás haciendo mal. Y hay algo interesante que él le dice, si tú no cambias lo que estás haciendo, al poco tiempo, ni tú ni el pueblo van a quedar. O sea, vas a terminar exhausto, lo cual quizá no es el tema, pero en el ministerio de hoy estamos viendo muchos pastores que abandonan. Y una de las causas muchas veces es precisamente que no han sabido cómo delegar el ministerio. Este señor le dice, tienes que dividir este pueblo en grupos. Y no solamente dividirlo, sino también nombrar líderes. Y estos líderes van a llevar a ti las cosas más grandes y así tú vas a poder administrar de una manera más eficiente. O sea, no es un concepto de célula como tal, pero es el concepto de ver cómo la carga ministerial de una iglesia se puede llevar de una mejor forma cuando todos estamos involucrados. Y déjeme decirle que es una gran bendición, porque se beneficia el pastor local, pero se beneficia la iglesia porque los hermanos aprenden a ministrar a otros también. Jesús, ya lo mencionamos, pero Jesús también da algo interesante porque Jesús en su ministerio también ministró mucho en casas. Voy a citar algunos ejemplos. Jesús, por ejemplo, ministró en la casa de María, Marta, María y Lázaro constantemente. Jesús visitó la casa de Zaqueo, la casa de Jairo, el hogar de Simón Pedro, etcétera, etcétera. O sea, vemos esa particular acción de poder trabajar en los hogares. Cuando vamos a la iglesia primitiva, el cual vamos a explorar un poco más profundo ahora, observamos cómo el médico histórico e historiador Lucas dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense los detalles, todos los días por el templo y por las casas. Así concluye Lucas esta vida inicial de la iglesia primitiva. Pero ¿qué decir del apóstol Pablo y los grupos pequeños? Romanos capítulo 16. Salúdenme a los que están en la casa. Les envío saludos. O sea, y cada una de las epístolas que nosotros observamos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo tenían ese detalle de que se circunscribían a una casa en particular o a una persona que estaba allí. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos capítulo 16, versículo 5, a la iglesia de su casa le escribe a Aquila y Priscila. Pero también cuando vamos a Romanos 16, 23, en el mismo capítulo que acabamos de leer, dice, hazme saludo a toda la iglesia que está en la iglesia, en la casa de Gallo. Es decir, que había un énfasis hogareño muy importante. Sobre esto, el pastor Freddy Noble cita al historiador y teólogo del Nuevo Testamento, David de Silva, que él dice lo siguiente.
La iglesia de Corinto era en realidad una colección de iglesias en las casas, patrocinadas por numerosos convertidos pudientes que poseían casas suficientemente grandes para acomodar pequeñas células de la iglesia. Este es el patrón a través del cristianismo paulino. Estos grupos celulares se reunían como una asamblea completa de tiempo en tiempo en la casa de Gallo, hospedador de toda la iglesia. Eso es como una teoría de cómo se manejaba el tema celular en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo. Dicho todo esto, ¿cómo implementamos un programa celular? Y yo quisiera darle un sentido personal a la iglesia de ustedes. Es bueno el momento y el espacio, porque cuando nosotros estamos empezando el proceso de ver cómo Dios está obrando, empezando una obra, por ejemplo, aquí en este país, en las células brindan un espacio importante para eso. Y voy a dar algunos detalles de los materiales que hemos estado estudiando. Número uno, la implementación de una célula o de células en la iglesia dinamizan la evangelización. Son un motor para la evangelización. Y voy a comenzar a dar pinceladas de nuestra experiencia en nuestra iglesia junto al pastor Rogers y todos los líderes allá. Muchas personas llegan a la iglesia y preguntan, ¿y qué día ustedes evangelizan? ¿O qué día es el día de oración? ¿O qué día es el día que hacen tal cosa? Y la respuesta siempre es los viernes. Los viernes es el día en que se hacen las células. Y las células están esparcidas por toda la ciudad de Santo Domingo. Y ese día se ora, ese día se comparte la palabra, ese día se comparte el evangelio, ese día se impacta la comunidad en la que se encuentra. De manera que cuando hablamos de evangelización, las células son una herramienta primordial. En este concepto, nosotros podemos descansar de que las células proveen ese espacio para que nuevas personas puedan venir a los pies de Cristo. Cuando nosotros vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nosotros lo vemos así. El término que Pedro usa para pueblo, es un término que describe que todas las personas que están dentro de la iglesia de Cristo pueden trabajar para alcanzar a otros. Y el medio para hacerlo precisamente son las células. Por ejemplo, en las células llegan las visitas, es como el recibidor de la iglesia, es como el lobby. Mira, esta es la iglesia. La persona dice, yo quiero conocer la iglesia, yo quiero conocer la vida, ve a una célula. Es el mejor lugar para conocer la vida de la iglesia. Es probable que ahí no van a encontrar al pastor Otto, es probable que no van a encontrar al pastor Roger, pero van a encontrar a un líder que Dios ha usado y que Dios ha entrenado y que está dispuesto a servir, que le va a guiar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como decía el pastor Otto, eso también ayuda a despersonalizar la iglesia. A decir, bueno, tenemos al pastor que tiene la visión y el llamado de Dios, pero hay otros hombres y mujeres laicas que están sirviendo a Dios y que dan la cara por el evangelio de Jesucristo. Y eso crea una movilización. De manera que las células proveen ese espacio para dinamizar la evangelización. Número 2, fomentan la participación de los creyentes en el ministerio. La segunda bendición, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, que ha sido el texto lema, nos ayuda a entender eso. Cada hermano en la iglesia tiene un don que puede poner al servicio de la obra de Cristo. Todo el mundo tiene un don, o por lo menos uno. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado a personas de todo pueblo, de toda nación, de todo linaje para que sirvan en su iglesia local. Y nosotros necesitamos que las personas muevan y pongan a servicio sus dones. Estos dones no son para tu provecho. Estos dones no son dados para que tú puedas promoverte a ti mismo. Estos dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, según lo que Pablo dice en el capítulo 4 del libro de Efesios. De manera que no es un don para tu exaltación, no es un don para que tú vivas de eso, es un don para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que cuando una persona en la iglesia no está poniendo su don al servicio de la iglesia, hay alguien en la iglesia que no está siendo edificado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos miembros los unos de los otros. De tal manera que si yo soy el brazo derecho, y no estoy haciendo mi función, el cuerpo lo siente. Porque mis otros miembros van a tener que asumir la función que ese miembro no está haciendo. De manera tal que si amamos la iglesia, amamos a Dios, amamos a Cristo,
pongamos en marcha nuestros dones para la alabanza de su gloria. Número 3, las células promueven el crecimiento espiritual de los miembros y sí lo hacen, porque las células se convierten en esos espacios donde los hermanos pueden ministrar, pueden poner en práctica lo que Dios les ha dado. Y de eso se trata. Las células promueven el crecimiento, promueven la coinonía, promueven el amor, promueven la adoración. Como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en las células se les da ese espacio para que lo hagan. Se crean nuevos líderes, personas que tienen llamado, personas que están con los dones allí y que quizás por alguna u otra razón no han puesto esto al servicio de la iglesia. Número 5, sin duda, las células animan al compañerismo cristiano. Los viernes es un día que todos esperamos en la iglesia y las células no son negociables. Primero, no solo porque vamos a comer, porque se come bueno, sino por el ambiente, porque tenemos el servicio del domingo y el servicio del domingo es algo maravilloso. Pero hermanos, tú estar allí con un grupo de 10, 15, 12 personas donde te conocen mutuamente, donde son una familia, eso no tiene precio, es refrescante espiritualmente hablando. Así que cuando hablamos de las células, hablamos de ese espacio donde animamos al compañerismo, donde animamos a otros a buscar la bendición del pueblo de Dios para cada uno de nosotros. En el caso de Hechos 2, 42 al 47, que quiero que vayan allí conmigo otra vez, nosotros tenemos ah, una forma de resumirlo, y eso lo encontramos también en el libro de una iglesia viva, de qué cosas hacía la iglesia primitiva que se cumplen en la célula el día de hoy. Y es el acrónimo PESCA. Y así se enseña en las células allá en la iglesia, donde la P significa la proclamación del evangelio. En las células hay un énfasis marcado de invitación y de predicación del evangelio. Y en el caso de la iglesia, el esquema es que el viernes en la noche se enseña lo que se predicó el domingo anterior, ya sea el pastor Otto, pastor Roger o un invitado. Se enseña. ¿Qué produce eso? Que ya las preguntas que quedaron del domingo, ¿a quién se las hacen? Al líder de célula. Y las personas que quedaron con dudas pueden la semana completa estar meditando en el sermón que Dios llevó el domingo. Es una forma muy particular. Y allí proclamamos el evangelio, hacemos llamado a conversión, las personas llegan a conocer a Cristo a través de la célula. Número 2, la E significa enseñanza. Nosotros decíamos que uno de los puntos perdidos de la Gran Comisión es el discipulado. Y aunque en la iglesia hay discipulados particulares, en la célula también proveemos el espacio para que la persona sea discipulada. ¿Y qué es un discipulado? Es un caminar más personal. Usando el ejemplo del pastor hace en la primera hora, es bajar al terreno con los militares y con la armada para tratar de conquistar un terreno. Es decir, una cosa es la predicación que podemos compartir verdades que son generales a todos y otra cosa es poder compartir las lágrimas y las alegrías con una persona cercana. Pero aquí está nuestro hermano Carlos, hermana Liliana, que quizás no nos debería mentir. El evangelismo y las misiones se han convertido en una especie de turismo. Porque a quién no le gustaría decir, vamos a Santo Domingo a predicar el evangelio y vamos a tener 2 días en Punta Cana. Yo creo que todo el mundo se uniría. Pero si ese mismo grupo dice, bueno, ya terminamos, ahora esos 10 que fueron alcanzados hay que disipularlos. Bueno, ¿y qué implica eso, pastor? No, que tú lo invites a tu casa, a mi casa, wow. Sí, y que tú lo invites a comer de vez en cuando. Ajá, wow, sí. Ah, bueno, sí, déjeme pensar. ¿Por qué? Porque el discipulado cuesta, tiene un costo, hay que pagar el precio. ¿Y el precio cuál es? Bueno, de que alguien te vea fuera de el rol de evangelista, fuera de tu contexto. Cómo tú vives, cómo está tu familia, y eso tiene un costo. Y ese fue el costo que Cristo pagó por sus discípulos y por nosotros. Número 3, P
proclamación. E, enseñanza. S, servicio. En las células las personas tienen la oportunidad de servir. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay que orar, hay personas que oran. Hay que preparar alimentos, hay que llamar a los enfermos, hay que estar en contacto con los invitados. Es como si fuera, y vamos a hablar un poquito de eso ahora, es como si fuera la misma iglesia, pero en algo más micro, más pequeño. Y allí la gente puede servir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el domingo el espacio es limitado para servir. Porque hay lugares no tenemos dos o tres personas que prendan el aire, no, una sola persona. Entonces en las células tenemos ese espacio para que toda la iglesia pueda servir junta. La C, comunión. Como ya hemos hablado hasta la saciedad, la comunión es el centro de por qué debemos tener células en la iglesia. Y por último, la A, que habló Rogers, de la adoración. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, usted puede ver todos esos elementos plasmados uno detrás de otro. Sin embargo, yo quisiera, para aterrizar, dar algunas observaciones que hemos visto en las células ya de manera más particular. Número uno, si van a implementar células, tengan cuidado de que las células se conviertan en una competencia para la visión general de la iglesia. Las células no vienen a competir con la iglesia, las células vienen a complementar la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos pastores rechazan las células porque es verdad, se han dado caso de que esas células luego se convierten en iglesias y hacen divisiones y esos que son líderes se llevan a esos miembros y ahí hay todo un desastre. Pues tenga cuidado, las células no son distintas a la visión de la iglesia. Unido a eso, los líderes de célula deben estar sometidos al pastor o a los pastores de la iglesia. O sea, usted no va, no, ya yo tengo una célula en mi casa. ¿Ya? ¿Qué me cuesta? Ya, esta es mi iglesia. Tenga cuidado con eso. Y hay gente que lo ha hecho. Y el problema de cuando pecamos, consciente o inconscientemente, es que nosotros dejamos de entender que nuestros pecados tienen consecuencias. Y hay personas que lo han hecho. Y yo no tengo tanto tiempo como el pastor, pero como el pastor Carlos, pero yo no he escuchado ninguna de esas que haya prosperado. Porque no, el mal no va a prosperar. Hágalo bien. Si usted es líder de una célula o líder de algún ministerio, sométase de manera voluntaria a su pastor, a quien Dios le ha dado la autoridad sobre esa iglesia local. Número 3, los líderes de célula deben rendir cuentas. Ajá, sí, no, porque bueno, porque usted es parte de un cuerpo mayor. Y en ese cuerpo mayor, entonces ahora usted tiene que estar sometido a la visión que Dios ha dado a ese pastor o a los pastores de esa congregación. Y eso, hermanos, pudiera ser algo que ustedes hayan escuchado y que yo he escuchado, pero siempre es bueno recordar. Nosotros no somos lobos solitarios. Pastor Otto tiene una frase que siempre la usa en determinado momento y es que la división de una iglesia viene cuando un creyente seduce a un líder débil. Si hay personas dentro de esa célula que ven como un lobo sabueso que su líder o los líderes no están en cohesión con el liderazgo de la iglesia, ¿sabe lo que va a pasar? Ese va a ser el medio por el cual se va a crear la cizaña. Así que tenemos que tener cuidado. Estos son algunos señalamientos. ¿Por qué? Porque la célula es un espacio hermoso, es un espacio de gran bendición, pero cuando no está sometida a la visión general de la iglesia, entonces puede ser una herramienta peligrosa. Amén. Quiero terminar con un texto. Y yo creo que si al final entendemos esto como más coinonía que como una estructura, vamos a entender que no estamos tratando de suplir un espacio, sino de cumplir un llamado que Dios nos ha hecho. Y este texto que yo quiero que busquemos es como Lucas terminó su intervención en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Cuando Lucas terminó, o cuando terminó de escribir, mejor dicho, esta parte, él dice, todos los días en el templo y por las casas, fíjense, no cesaban de dos cosas, de enseñar y predicar a quién, a Jesucristo. Yo quiero terminar con eso.
Hay mucho allá afuera que se llama evangelio y hay mucho allá afuera que se conoce como predicación. Pero la única evangelio y predicación real es el que enseña a Jesucristo. Y yo creo que si hay algo que nos debe caracterizar como cristianos, es que Cristo esté en el centro de todo lo que hablamos y de todo lo que hacemos. Que Dios nos ayude. Padre, te amamos y te damos gracias. Y gracias por este maravilloso tiempo y el esfuerzo de esta hermosa iglesia, con la cual oro y pido y ruego que tu gracia les acompañe como hasta ahora. Gracias por el esfuerzo de su liderazgo, el esfuerzo de los hermanos, de los miembros, por todo lo que se ha hecho aquí. No a ninguno de nosotros, sino a ti sea dada la gloria. Y como dijo Juan el Bautista, Señor, que nosotros menguemos para que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.